Bueno, entonces, a ver, comencemos. En esta vez vamos a ver lo que corresponde a ecuaciones diferenciales con coeficientes analíticos. Eh, nosotros vamos a dar unos ejemplos y unos desarrollos, en efecto, para ver cómo se realizan las soluciones. Y después haremos una extensión adicional de este tema a otros casos, ¿no? Poco a poco iremos viendo. Antes de comenzar directamente sobre el tema de las ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes analíticos, antes de comenzar con ello, vamos primero a hacer un recorderis de lo que ustedes ya saben con respecto a las series. Y en particular vamos a ver el desarrollo por ejemplo, del seno de X, el seno de X en series de Taylor. Ustedes hicieron ya lo que es las series de Taylor, en donde, claro, ustedes vieron que las series de Taylor son del tipo sumatoria en n, que va desde 0 hasta infinito, es una serie de 1 sobre n factorial, derivada enésima del seno de x con respecto a dxn, evaluada en un punto, vamos a tomar en cuenta alrededor del punto 0, en el entorno del 0, y multiplicada esta por x a la n, ¿no? Esta es, como podrán observar, es una ecuación, es una serie de funciones potencia, ¿no? Que en general nosotros los podremos llamar a con n x a la n, con n que va de 0 a infinito. Entonces los coeficientes a con n son definidos, en este caso, siendo las derivadas de la función, los coeficientes evaluados, claro, la derivada evaluada, ¿no? En el punto. Ustedes pueden hacer el desarrollo en cualquier otro punto, ya les dejo nomás para que ustedes hagan. Y ¿qué es lo que obtenemos nosotros con este desarrollo? Lo que tenemos es que seno de x resulta ser igual a, voy a hacer la suma de unos pocos. Entonces tenemos cuando n vale 0, me da 1 sobre 0 factorial, que es 1, por la no derivada, o sea, derivada 0, que es no derivada, por el seno evaluado en 0, por x a la 0, que es 1, ¿no? Más, cuando n vale 1, tenemos 1 sobre 1 factorial, primera derivada del seno, que es el coseno de x, evaluado en 0, por x a la 1, ¿sí? Más cuando n vale 2, 1 sobre 2 factorial, segunda derivada del seno, que resulta ser la derivada del coseno, que es menos seno, evaluada en el punto 0 por x cuadrado, más 1 sobre 3 factorial de la tercera derivada del seno, que resulta ser el menos coseno de 0,
evaluada en 0, ¿no? Por x al cubo, más 1 sobre 4 factorial, cuando n vale 4, la cuarta derivada del seno, que es el seno de 0 por x a la cuarta, y más 1 sobre 5 factorial, va el seno del coseno de 0 por x a la quinta. Y más, si quieren, la suma de 1 sobre n factorial derivada del seno n x dividido para x a la n, evaluada en 0, x a la n con n que va de 6 en adelante. Los primeros 5 términos ya tenemos aquí. Desde el sexto en adelante seguimos en este modo. Y si nosotros recopilamos un poco estos términos, tenemos este seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0, y todos los, como notarán, los pares se anulan, el 0, el 2, el 4, seguramente el 6 también se anula, porque en efecto la derivada del coseno va a ser el seno, evaluado en 0 es 0, y los que sobreviven son los impares, ¿sí? Entonces ustedes pueden poner este seno de x como, a ver, un ratito. Ok, entonces el seno, recopilando nuevamente, tenemos el coseno de 0, que es 1, aquí tenemos 1, más 1 sobre 3 factorial, este es 1, a ver, este es 1, este es 1, este es 1, y así sucesivamente, ¿no? Todos los impares, en cambio, son 1. Claro, el coseno, pero ahí nos queda los coeficientes 1 sobre 5 factorial y todo ello, y por lo tanto yo puedo recopilar todos esos términos como menos 1 a la n, por el menos que aparece en ciertas ocasiones, el coseno, que es 1, y por lo tanto aquí me queda x a la... Noten que los que sobreviven son los impares, ¿no? Entonces, los impares son 2n más 1, ¿sí? Dividido esto para 2n más 1 factorial. La sumatoria es en n, que va desde 0 a infinito, ¿ok? Entonces, cuando n es 1, claro, me queda, digamos, cuando n es 0, me queda x a la 1. Cuando n es 1, me queda x a la 3. ¿Sí? Y el x a la 3 corresponde a este término que está acá, x al cubo, dividido para 3 factorial. En efecto, aquí me queda 3 factorial. Y me queda menos, ¿no? Ese menos, que es menos 1 a la n, como n es 1, entonces me queda a la menos. Cuando n es par, en cambio, me queda, por ejemplo, cuando n vale 2, en este caso, cuando n vale 2, es par, es positivo,
me queda x a la 2 por 2 más 1, que es x a la 5, dividido para 2 por 2 más 1, que es 5 factorial, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el seno tiene esta expresión en una serie de potencias. La potencia es la base, digamos, de desarrollo. La función potencia es la base del desarrollo. Y estos coeficientes que resultan son aquellos que básicamente forman el seno. Y claro, todo este resto de términos que estaban acá indicados están incluidos aquí en esta serie. Esa es la serie del seno. Asimismo, si yo hago lo mismo para el coseno, ¿sí? Entonces voy a tener que voy a tener una expresión similar. Esto ya les dejo para que hagan ustedes. Esto ya lo han de haber hecho ustedes antes incluso. Entonces lo que van a tener es que la serie para el coseno es con n que va desde 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, x a la 2n, dividido para 2n factorial. ¿Sí? Es esa la expansión con el coseno, haciendo exactamente lo mismo. ¿Ok? Ahora, claro, ¿qué significa? Esto ya lo saben, voy a repetir lo que ustedes ya saben, que si ustedes tienen, por ejemplo, el seno, ¿no? Si ustedes tienen el seno, lo que nosotros hemos hecho es, en el entorno del cero, desarrollar esta serie. Y esta serie, claro, como ustedes verán, tienen un primer elemento, en el caso del seno, ¿no? Tienen un primer elemento que es x, ¿sí? Es el primer término, que es lineal, ¿no? Es un término lineal, o sea, lo que van a tener es más. La pendiente es 1, por lo tanto es 45 grados. Es esa función, pero claro, esta función recta, esta línea, es parte del desarrollo del seno solamente en el entorno. O sea, dentro de lo que es los valores, digamos, del entorno, o sea, muy cerca a 0. Noten que el entorno tiene es un intervalo, ¿no? En el caso de una línea es un intervalo. Los entornos, en el caso del plano, son una circunferencia, es un círculo, ¿no? Es un círculo. Es más un círculo sin frontera, digamos. Así como el intervalo aquí es abierto, el círculo es sin frontera, y en el caso del 3 dimensiones es una esfera sin superficie externa, ¿sí? Y todos ellos tienen un tamaño, un radio, digamos, épsilon, que es el épsilon, que es lo que ustedes conocen en el cálculo diferencial, ¿no? Es un tamaño bien chiquito, ¿sí? Dentro de eso es válido esta aproximación o este desarrollo, más bien dicho. Es dentro del intervalo. Este es un concepto local, no es un concepto global. O sea, no es que ustedes pueden extenderse con ese entorno, épsilon, a entornos más grandes. Porque si ustedes le hacen más grande a ese entorno, esta aproximación deja de ser válida. Este es solamente un valor, digamos, una relación válida a nivel local, no global, no es global, ¿no? Nosotros hacemos este desarrollo,
Después veremos que podemos hacer desarrollos de series que representan funciones que en el caso que más vamos a ver más adelante, no hoy día, probablemente la próxima semana, vamos a ver el desarrollo de series sobre funciones discontinuas. Si ustedes hacen el desarrollo de Taylor de una función discontinua y lo hacen en el entorno del punto de discontinuidad, obviamente no van a tener validez. No pueden desarrollar la serie en un punto de discontinuidad, ¿no? Eso deben tener atención. Sí vamos a ver que hay unas funciones discontinuas que se desarrollan, pero en la base de los senos y de los cosenos. O sea, aquí estamos haciendo en base a la función potencia x a la n. ¿Sí? Después haremos en senos y cosenos como base de desarrollo. Además, pueden también hacer bases de desarrollo otros tipos de funciones, por ejemplo, la función exponencial. Pueden hacer, no sé, las funciones, pueden hacer con logaritmos, con tangentes, con lo que sea. O sea, pueden desarrollar. Claro, son cosas más complicadas seguramente, pero ya les anticipo. Este es el desarrollo más sencillo que hay de series, ¿no? Con el agravante, si quieren, de que es local, ¿no? Bien. Obviamente aquí en el entorno van a tener la siguiente función, voy a decir con rojo ya. La siguiente que, como notarán, es la cúbica, ¿sí? X al cubo. Entonces, X al cubo será una cosa... no sé, no, está mal esto, está mal. Será algo, no sé, quizás así, ¿sí? La cúbica, otra que sobrevive a este desarrollo es a la quinta, X a la quinta, y así sucesivamente, ¿no? Entonces tendrán varias funciones que sumadas en el entorno dan bastante bien a la función, se acercan mucho a la función seno, pero solo en el entorno, ¿no? Fuera del entorno ya no da esa aproximación. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Sí me están oyendo, ¿no? ¿Quién es la representante del curso acá? ¿Quién es la representante? ¿Está la representante del curso aquí? Creo que no está, pero yo también soy como representante de Edo, como ayudante de Camila. Bueno, a ver, señorita Saltos, verá, estamos 58 este rato, ¿no? Supuestamente ustedes son 90. O sea, nos falta 30. ¿Sí? 30 de 90 es la tercera parte. O sea, la tercera parte no está viniendo, no está asistiendo. Le hago caer en cuenta, ¿no? Porque después dicen, no, profe, pero si yo todas las clases le asistí, todas las clases estuve atenta, pero justamente eso no pude, ¿no?
yo le comento nomás lo que dicen para darme cuenta y después cuando hay las revisiones y todos comienzan a sacar un poco de pretextos y un poco de cosas, ¿no? Bueno. Bien, entonces, eso con respecto al desarrollo de Taylor de una función. Veamos ahora un caso. Vamos a prácticamente trabajar con un ejemplo. El desarrollo de estas ecuaciones con solución de una serie. O sea, dada la ecuación y2' más y igual a 0, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial segundo orden, es lineal, es homogénea, ¿sí? Y vamos a resolverla por series, ¿sí? Ahora, antes de hacer eso, les comento que existen, digamos, para toda función analítica, existe un desarrollo de Taylor, existe un desarrollo en series, ¿sí? Que representan a la función, o más bien dicho, que la función con la cual la función puede ser desarrollada, ¿sí? Esto es un poco en general, y eso es lo que nos va a tocar a nosotros justamente. O sea, tenemos el seno, que es desarrollable en series, ¿no? Entonces, para la función analítica seno existe la serie, ¿no? Que es una serie de potencias y todo, ¿no? Pero, en general, no podemos decir que para toda serie existe una función analítica, ¿sí? Esto de aquí es falso. La segunda expresión es falsa. No es que toda serie tiene una correspondiente función analítica. ¿Ok? Y ya vamos a ver que hay muchas series que no se asemejan en nada a ninguna función analítica, ¿no? Entonces, esta, como les digo, en general, no para toda serie existe una función analítica. Esto era falso, claro, el rato que le niego en ese modo, entonces ahí ya tengo una verdadera, ¿no? Pero es la moraleja que les quiero indicar para que más adelante no tengamos justamente clara esa idea. Entonces veamos en este caso esta ecuación. Esta ecuación, vamos a decir, dada esta, supongo que la solución de la ecuación diferencial, la y solución, es de la forma sumatoria de A con N, X a la N, con N que va de 0 a infinito. ¿Sí? Es de esta forma. O sea, es una solución desarrollable en series de potencias. Si es este el caso, entonces, claro, yo lo que tengo es que Y', lo que tengo que hacer es, digamos, reemplazar la Y solución en la ecuación diferencial y lo que voy a obtener es que se verifica la igualdad a 0. O sea, lo que me tiene que dar es que me da 0. O sea, se verifica, ¿no? Esa es la solución. Y claro, si es así, entonces yo lo que digo es la derivada de Y, que va a resultar ser igual a la derivada con respecto a X, de la sumatoria de A con N, X con N que va de 0 a infinito. ¿Sí? Ahora, si la serie que tenemos aquí como solución, la Y solución,
esa serie es convergente, entonces podemos decir que, claro, se comporta bien, Y está bien representada por esa serie, y en un cierto modo yo puedo garantizar que la derivada con respecto a X de una sumatoria infinita, que es la serie, ¿sí? Noten que es diferente si la suma es finita a que si la suma es infinita. Si la suma es finita, no hablamos de una serie, sino que hablamos de un polinomio. Y en ese caso siempre garantizan la intercambiabilidad de la sumatoria con la derivada. ¿Sí? Siempre garantizan. Pero si la suma es de infinitos términos, o sea, de una serie, si hablan de una serie, tienen que verificar que la serie sea convergente. Si la serie es divergente, digamos, si es divergente no significa nada, no tiene ningún valor en un cierto modo. Y si no tiene ningún valor, ¿para qué le van a derivar o para qué le van a integrar o para qué le van a hacer cosas? Si es divergente. Pero eso hay que verificar, eso tienen que estar seguros de que es convergente. Si es convergente, pueden intercambiar el orden. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque puede ser el caso de que ustedes deriven una cuestión divergente, pero resulta que al cambiar el orden, o sea, el orden de operación, y están en el lado derecho, entonces primero derivan y después integran, resulta que al derivar, puede ser que los términos que ustedes obtengan en la serie, después de haber sido derivados, esa serie es convergente. Entonces ustedes estarían diciendo que una cosa divergente va a resultar ser igual a una cosa convergente. Y claro, no tiene sentido. No puede ser divergente en el lado izquierdo y convergente en el lado derecho. No está bien. ¿Sí? Por eso es que hay que verificar que la serie, antes de ser derivada, sea convergente. Si es convergente, entonces pueden pasar cambiar el orden, digamos, de operación, ¿no? Entonces, en ese caso, si yo asumo que es así, es convergente, entonces lo que voy a tener es que esta Y' resulta ser igual a la sumatoria de n a nx a la n menos 1, debido a la derivada. Ahora, esta serie es una serie de potencias donde, claro, si n vale 0, aquí me va a quedar x a la menos 1. Y esa ya no es una serie de potencias, al menos de las que nosotros conocemos, que son las potencias positivas, ¿sí? Entonces, para evitar ese problema, yo lo que hago es que n parte desde 1. Ya no desde 0, sino desde 1. Claro, cuando n vale 1, x es a la 0, ¿ok? Y cuando n vale 2, x es a la 1, ya, entonces estamos bien, ¿no? Hasta infinito. ¿Ok? Esa es la primera derivada. Como en la ecuación diferencial yo tengo segunda derivada, que tengo que reemplazarla, entonces yo tengo y2' que va a ser igual a lo mismo, a la derivada de esta que acabamos de derivar, y por lo tanto lo que me va a dar es una sumatoria de n por n menos 1 a n x a la n menos 2. Con n que va desde 2, siempre con el mismo discurso, n no puede ser ni 0, ni n puede ser 1. Aparte de que
obviamente, si ponen n0, el coeficiente de aquí, el coeficiente que multiplica a con n, se hace 0, o si n es 1, también n menos 1 con el 1 se hace 0 y por lo tanto se hace 0. Pero independientemente de eso, lo que tenemos es que n parte desde 2 y estamos en buen recaudo. Reemplazando en la ecuación original esta y solución, lo que tenemos es que tenemos la sumatoria con n que va desde 2 hasta infinito, de n por n menos 1 a nx a la n menos 2. Esa es la segunda derivada, y más la primera derivada, más la primera derivada, que es la no derivada, que es a con n, x a la n con n que va de 0 a infinito. Esto es igual a 0. Ahora, una cosa que hay que notar aquí es que este 0 no es un número. Este 0 es una serie, ¿sí? A estricto rigor. Es decir, lo que yo voy a tener aquí es una serie de coeficientes 0. Todos los coeficientes son 0 por x a la n con n que va de 0 a infinito. ¿Ok? Ese es el 0 que tenemos nosotros. Entonces, a mí lo que me conviene es tener una única sumatoria y con esa única sumatoria compararle con la sumatoria del lado derecho. ¿Okay? Entonces, en el lado izquierdo, para tener una misma sumatoria como la que está en el segundo término, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sea P igual a n menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, P más 1 es igual a n menos 1 y P más 2 es igual a n. Con lo cual, lo que voy a tener es que esta sumatoria, este primer término, esta primera serie, digamos, le voy a reemplazar por P, digamos. Entonces, P que me queda P más 2, ¿sí? Ese es n. Luego n menos 1 es P más 1 a sub n, n es P más 2, ¿sí? X a la n menos 2, que es P. ¿Sí? Entonces ya le tengo X a la P. Ahora, esta parte desde 2, cuando n vale 2, P vale 0. Entonces aquí va desde P igual a 0 a infinito. ¿Ok? Esa es la primera serie, más la segunda serie, que es a n, x a la n, con n que va de 0 a infinito. Y esto es igual a 0. Ya sabemos que es 0, ¿no? Es una serie con todos los coeficientes 0. Entonces, ahora, yo le he llamado P a este n-2, ¿sí? Y ahora la sumatoria es en P, ¿ok? Pero a mí me interesa una uniformidad en coeficientes y por lo tanto a las P les voy a llamar N. Como a las P les voy a llamar N, entonces voy a tener, en vez de P es N, que va de 0 a infinito, de N más 2 por N más 1 a N más 2, ¿sí? Porque el P es un índice, solo que es un índice, ¿no? Es un nombre cualquiera. En vez de llamarle P, le llamo N. X a la N
más la sumatoria, el otro término, de AN x a la n, con n que va de 0 a infinito. Entonces, y esto igual a 0. Entonces, claro, ya tengo uniformizado dos cosas. Una que es desde dónde parte. O sea, parte desde n igual a 0, aquí, y acá también parte desde n igual a 0. Entonces, eso es un buen signo. Pero mejor todavía es en qué se desarrolla en x a la n. No es que estoy desarrollando, por ejemplo, como acá arriba, en x a la n menos 2, porque si desarrollo en x a la n menos 2, claro, este segundo término es x a la n, entonces no son compatibles y claro, no pueden sacar factor común, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, el x a la n con el x a la n son los mismos y por lo tanto, entonces ahora sí ya tengo una libertad para escribir, le voy a escribir aquí nomás, una sumatoria de n más 2 por n más 1 a n más 2. Las dos sumatorias parten desde el mismo punto, por lo tanto es como un factor común, si quieren. En realidad es la suma, ¿no? Y por lo tanto le pongo bajo una sola suma. Más AN, ¿sí? Todo esto multiplicado por x a la n, porque x a la n es común, por lo tanto, ahí sí es un factor común entre estos dos términos. Y con n que va desde 0 hasta infinito. Esto es igual a 0, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, bueno, lo voy a poner para ser detallosos. Lo que tengo aquí es la sumatoria de n que va de 0 a infinito, de 0 por x a la n. Entonces, lo que voy a hacer es igualar coeficientes en la serie. Y claro, en la serie, ustedes comprenden, son infinito número de coeficientes, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar con los primeros. Entonces, digo, si n es igual a 0, el primero, entonces lo que voy a tener es que en el lado izquierdo, va a ser 2 por 1 a la 2, porque es 0 más 2, más a con 0. Esto va a ser igual al coeficiente, al primer coeficiente del lado derecho, que es 0. ¿Sí? Entonces luego cuando n es igual a 1, lo que tengo es 1, n vale 1, ¿no? Por lo tanto tengo 3 por 2 a la 1 más 2, que es 3, más a la 1 es igual a 0. ¿Ok? Para n igual a 2, lo que nos queda es 4 por 3 a la 2 más 2, que es 4, más a la 2 igual a 0. ¿Sí? Con n igual a 3, entonces me queda, déjenme. Entonces con n igual a 3, lo que tengo es 5 por 4 a la 3 más 2, que es 5, más a 3 igual a 0, ¿sí? Con n igual a 4, tengo 6 por 5 a la 6 más a la 4 igual a 0, con n igual a 5,
Entonces tengo 7 por 6, a la 7 más a la 5 igual a 0. Con n igual a 6, tengo 8 por 7, a la 8 más a la 6 igual a 0. Y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en el primero, cuando n es igual a 0, yo puedo despejar a con 2 en función de a con 0. Y por lo tanto, me va a dar menos a con 0 sobre 2 por 1, ¿no? Luego, en la siguiente tenemos a con 3, que es igual a menos a con 1 dividido para 2 por 3. Luego a con 4, que va a ser igual a menos a con 2 sobre 3 por 4, ¿sí? Pero a con 2 es lo que está acá arriba. Entonces, si yo reemplazo a con 2, lo que me va a quedar es más a con 0 sobre 1 por 2 por 3 por 4. 4 factorial. Luego a con 5 es igual a menos a con 3 sobre 5 por 4, pero a con 3 es lo que está acá arriba. Me queda más a con 1 sobre 2 por 3 por 4 por 5. 5 factorial. Luego el a con 6, que es igual a con 4, a menos a con 4, sobre 6 por 5, pero a con 4 es lo que está acá, pues me queda menos a con 0 sobre 6 por 5 por 4 factorial. 6 factorial. A con 7, que es igual a menos a con 5 sobre 6 por 7, y a con 5 es a con 1, por lo tanto me queda a menos a con 1 sobre 6, digamos, 7 por 6 por 5 factorial. 7 factorial. Y a con 8 es igual a con 6, a menos a con 6 sobre 8 por 7. Y esto termina siendo a con 6, que era menos a con 0. Con el menos se hace más a con 0 sobre 8 por 7, digamos, 8 por 7 y a con 0 es 6 factorial, por lo tanto, 8 factorial, ¿sí? Y así sucesivamente, ustedes pueden seguir esto adelante. Y lo que tenemos es, como notarán, estos son menos, estos son más, estos son menos. Y claro, aquí tenemos el 1, pero de lo que se ve es que el próximo que quede aquí, es más, el próximo yo puedo intuir, puedo adivinar, ¿sí? Intuir porque yo ya tengo una base para intuir, o sea, ya mi intuición es un poquito formal, ¿sí? O sea, tiene que ver con lo formal. Y claro, la próxima de lo que veo debería ser, noten que va a con 0, a con 1, a con 0, a con 1, a con 0, va a ser a con 1,
¿sí? Más dividido para 9 factorial. ¿Sí? Ese será el próximo. Yo estoy casi seguro que será ese el próximo. Si quieren lo pueden realizar con n igual a 7 y van a obtener esto de acá, ¿no? Y todo el resto de coeficientes, todo el resto de coeficientes. Ahora, a ese punto, claro, la solución, digamos, los coeficientes salen en base a la ecuación, ¿no? Como podrán ver. Y obviamente, esos coeficientes, básicamente lo que les da es lo siguiente. Les dice que la solución Y, solución, que era la serie que habíamos supuesto esta como solución. Esta es la solución, ¿sí? Los A con N ya más o menos desconocemos cómo van. Son estos que tenemos aquí, A con 1, digamos A con 2, A con 3, A con 4. Y todos ellos son funciones de A con 0 y de A con 1, ¿sí? Entonces, si escogemos, por ejemplo, todos aquellos con A con 0, o sea, el A2, el A4, el A6, el A8, ¿sí? Todos ellos que son con N, digamos, A con 2, A con 4, A con 6, que corresponden al A con 0, la solución va a, perdón, la solución va a ser igual al A con 0, A con 0 multiplicado por, son estos A con 0, ¿no? Estoy escogiendo todos los que tienen A con 0, o sea, los pares, digamos. Pongámosle acá ya. A con 0. A con 0 sobre 2 a la n. 2 a la n son los pares, ¿no? Factorial por x a la 2n. Y existe un menos 1 a la n, ¿sí? Esta es con n que va de 0 a infinito. Entonces noten que como estoy trabajando con 2n, estoy trabajando con los pares, ¿sí? Y los pares tienen que ver en efecto con el a con 0, el a con 0, ¿ok? Y tenemos esta expresión de aquí, eso es con los a con 0, y luego más los a con 1, como ven, ¿no? Tienen a con 0, a con 1, a con 0, a con 1. ¿Ok? Y los impares, que son a con 1, es la sumatoria de menos 1 a la n, a con 1, sobre 2 a la n más 1, este es el impar, por x a la 2n más 1, con n que va de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces, claro, el a con 0 y el a con 1 salen afuera. Entonces, el a con 0 sale afuera, que todos los términos de la serie, el a con 0 es el mismo, por tanto sale como factor común, y me queda esta expresión de menos 1 a la n por 2n
digamos, dividido para 2n factorial por x a la 2n. ¿Sí? Si ustedes observan, el desarrollo del coseno, es menos 1 a la n, x a la 2n sobre 2n factorial. Por lo tanto, este primer término tiene que ver con el coseno de x, ¿sí? Como el proceso inverso, o sea, ustedes primero encontraron del coseno, encontraron la serie. Ahora lo que tienen es que de la serie obtienen el coseno. Son equivalentes, ¿no? Y por el otro lado tienen más a1 por el seno de x, ¿no? Donde el seno era en este desarrollo de impares, y en efecto en el desarrollo de impares tienen esta expresión. Y por lo tanto la solución es coseno y seno, ¿sí? Y claro, las condiciones iniciales definen los valores de A0 y A1. Ahora, este problema lo habíamos ya resuelto antes y en la resolución les voy a volver a hacer y2' más y igual a 0. Ustedes lo que hacían era obtener la ecuación operatorial de cuadrado más 1 aplicado a y, esto igual a 0, con lo cual encuentran la ecuación característica, lambda cuadrado más 1 igual a 0, y esto resulta ser igual a los factores que salen lambda más i por lambda menos i, que donde i es el número imaginario. Y con ello ustedes tenían que la solución y era de la forma C1 por e a la i x más C2 por e a la menos i x, ¿no es cierto? Son las dos raíces. Y claro, esto ustedes lo podían poner como C1 coseno de x más i seno de x más C2 por el coseno de x menos i seno de x. ¿No? Y claro, después ustedes ponen los cosenos en común, entonces van a tener que C1 más C2 coseno de x más i C1 menos C2 seno de x, y por lo tanto la y solución resulta ser igual a con 0 coseno de x más a con 1 seno de x, ¿sí? Que es la solución que acabamos nosotros de obtener. ¿Sí? Hemos dicho que resolviendo la ecuación con series, obtenemos este resultado, y es solución, que es lo de aquí, ¿no? Que coincide con nuestra otra solución, con el método que habíamos hecho antes. ¿Sí? Obviamente los coeficientes tienen esas interpretaciones. Si ustedes desarrollan en esta forma, los C con 1 y C con 2 se mezclan, C1 más C2, y en el otro caso C1 menos C2 por I, con lo cual obtienen estos coeficientes A con 0 y A con 1, que eran lo que tenían antes. ¿Ok?
Entonces, aquí tenemos una ecuación que la hemos desarrollado en series, ¿sí? Ahora, el desarrollo en series es un desarrollo totalmente genérico, ¿no? Como les digo, ustedes pueden tener una ecuación diferencial la cual no tenga como solución una función analítica, o sea, no tenga senos, no tenga potencias, funciones potencia, no tenga exponenciales, función exponencial, logaritmos, senos, cosenos. O sea, si esta ecuación no tiene ese tipo de función, no quiere decir que la ecuación no tenga solución. Como ven, tienen otro campo de acción que es sobre las series, en donde ustedes pueden encontrar maravillas, incluso, ¿no? Que después sean un poco complicadas de manejar, quizás, pero tienen una opción, tienen una forma de resolver. Ahora, esta ecuación que tenemos aquí es un tipo de ecuación, ya lo vamos a describir un poco más, estas ecuaciones, pero en realidad lo que nosotros vamos a hacer luego es tener coeficientes en función de X, ¿sí? Ya hicimos algunos problemas con ecuaciones de primer orden, pero en las ecuaciones de segundo orden ya la cosa es un poquito más complicada, ¿sí? Ya con las de primer orden teníamos bastante que hacer, bastantes cosas, ¿ok? Y en general es lo común, lo normal. Ecuaciones de segundo orden, pues, obviamente son un poquito más complicadas y representan más cosas incluso, estas de segundo orden, y claro, ecuaciones de tercer orden, de cuarto orden y todo eso, y con coeficientes que son funciones de X, la cosa se hace un poco más complicada, ¿no? Entonces, para ello usamos este método para resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Solo les quiero mencionar un poco más sobre esta ecuación que me interesa, y es el hecho de que ustedes pueden modelar, digamos, nosotros tenemos un modelo físico, ¿sí? Este modelo físico es el que quizás muchos ya conocen, que es un resorte, una masa que se desplaza de izquierda a derecha con digamos, sobre ruedas, si quieren, pero no tiene fricción. O sea, estas ruedas no tienen fricción con el suelo, ¿no? Si tuviesen fricción, no hay problema, eso se lo añade o se le incluye en el término del amortiguador, que es este de aquí. El amortiguador está caracterizado por un gamma. La masa, bueno, la masa es como tal, y el resorte tiene una constante elástica K, ¿no? Entonces, si yo, solo por simplicidad, para escribir igual que antes, yo considero que este es el eje Y, ¿sí? Se va a desplazar a lo largo de Y. Entonces, lo que yo voy a tener en este modelo físico es el modelo matemático correspondiente. Y el modelo matemático correspondiente resulta ser la masa por la aceleración, la segunda derivada
de la Y en el tiempo, más gamma por la Y punto, o sea, la primera derivada respecto al tiempo de la Y, y más la ley de Hooke, la constante elástica por la Y. Esto va a ser igual a fuerzas externas. ¿Sí? Como hablo de fuerzas, claro, digamos, en el lado izquierdo, el primer término es la ley de inercia, ¿sí? Masa por aceleración. El segundo es un término que es en newtons, ¿sí? Unidades en newtons. El tercer término también es unidades en newtons, en efecto K, como recordarán, K es newtons por cada metro. Por lo tanto, multiplicados por metros me dan newtons. Y la fuerza externa es una fuerza que ustedes aplican al sistema, ¿sí? Pero, claro, si no hay la fuerza externa, el sistema se comporta en una forma muy definida, muy clara, sin necesidad que haya la fuerza externa. Y estaríamos hablando, si no hay la fuerza externa, estamos hablando de una ecuación homogénea. Si en cambio hay la fuerza externa, la ecuación es no homogénea. Entonces, ¿cómo hacen? Ya saben, primero resuelven la parte homogénea, y la parte homogénea tiene que ver con el sistema mismo, ¿no? Cómo se comportaría si no tuviera una fuerza externa. Y luego la fuerza externa lo que hace es perturbar un poco el funcionamiento normal del sistema. ¿Sí? Eso es lo que haría la fuerza externa. Entonces, veamos qué es lo que tenemos con relación a estas cuestiones, ¿no? Si nosotros comparamos esta primera ecuación, bueno, esta ecuación de aquí yo la puedo poner como, perdón, esta ecuación yo la puedo poner como y dos puntos más gamma sobre m y punto, perdón, y punto más k sobre m, y es igual a f externa sobre m, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tiene este sistema? Que es un sistema físico, es un modelo físico. Ahora, la idea de modelo físico es que ustedes puedan comparar un problema real, ¿sí? Un problema real con el modelo físico. Entonces, al comparar el problema real, que puede ser un problema bastante complejo, complejo por varios aspectos, más que nada por el aspecto de meter una matemática en el problema. Entonces, si ustedes no tienen una buena idea de cómo poner matemática en ese problema, ustedes pueden hacer una analogía. Y eso quiere decir, una analogía es algo que pueden hacer en cualquier problema, absolutamente en cualquier problema. Entonces, lo que les toca es definir qué significa la masa en el problema que tienen, qué significa la constante elástica o qué significa el resorte, más bien dicho, ¿sí? Y qué significa el amortiguador. Entonces, cuando ustedes definen qué son esos términos, obviamente ustedes pueden hacer la analogía con el problema real y modelarle en esta forma, como sistema mecánico. Y la analogía es enorme, ¿no? O sea, pueden hacer cualquier cosa, hacer analogía con esto. Y van a tener, pues, el modelo matemático, que es lo que les interesa.
Una vez que tienen el modelo matemático, desarrollan. ¿Ok? Paralelamente a este modelo mecánico, paralelamente al modelo mecánico, hay otro modelo que es el modelo eléctrico, ¿sí? Y este modelo eléctrico, ustedes ya lo conocen. Entonces, en el modelo físico tenemos el modelo resistencia, capacitor, inductor, ¿sí? Entonces, este sistema es un sistema eléctrico, tiene una fuente que puede ser variable en el tiempo, y ustedes a este le llaman V en función de T, es un voltaje, ¿sí? Y por lo tanto, es la parte externa, ¿no? El voltaje. Y la ecuación correspondiente resulta ser, bueno, esta es la resistencia, esta es la capacitancia, la inductancia del sistema. Y claro, yo lo que tengo es que L por Q, 2 puntos. Entonces, a la carga le derivo dos veces, donde obviamente la carga es una función en el tiempo, ¿no? Más la resistencia por carga derivada, que es la ley de Ohm, resistencia por corriente, que es un voltaje, ¿no? Entonces, este término es un voltaje, el otro término es un voltaje, y 1 sobre C por Q, que es otro voltaje, Q sobre C. Esto es igual al voltaje externo, que será función de T si quiere. ¿Sí? Entonces, como ven, las dos ecuaciones son exactamente las mismas. Entonces, para un matemático, que sea masa, que sea coeficiente eh, de fricción o coeficiente de frenado del amortiguador, y la constante K elástica, o que sea inductancia, resistencia o 1 sobre capacitancia, para el matemático es lo mismo. O sea, él lo que ve es la misma ecuación. Y como es la misma ecuación, entonces los modelos físicos que representa son equivalentes, son la misma cosa, ¿no? Y un poco qué significa los términos. Bueno, los términos, no me voy a fijar en cada uno de ellos, me voy a fijar en uno en particular, y es justamente el término, vamos en el circuito eléctrico, el término con la primera derivada, ¿sí? El término con la primera derivada me dice que, claro, la resistencia actúa, es donde actúa la resistencia, es la ley, digamos, por donde va la resistencia, y la resistencia lo que hace es calentarse y perder energía. Entonces, al calentarse la resistencia y perder energía, el sistema en conjunto pierde energía. Si yo le quito a la resistencia, yo me voy a quedar con el capacitor y con el inductor. ¿Sí? Entonces, si tengo un circuito con capacitor e inductor, lo que tengo es que la carga, digamos, llega la carga se acumula en el condensador, ¿sí? Y una vez que se acumula en el condensador, luego se descarga el condensador. A ver, cuando se acumula toda la carga en el condensador, la corriente en el inductor es cero. Entonces, como la corriente en el inductor es cero, no existe ninguna energía almacenada en el inductor. Ya saben, ¿no? En el inductor, el material que está en medio
el material que está en medio, que debería ser un material ferroso, lo que hace es alinear los campos magnéticos del material, o sea, las moléculas del material van a tener un campo magnético que les alinea, y eso hace que al mover el campo magnético de cualquier dirección a la dirección preferente dentro del inductor, el material se carga, o sea, se deforma eléctricamente. Al deformarse eléctricamente, adquiriría, digamos, una energía que almacena. Pero como la corriente es nula, no hay ese campo magnético, el material tiene direcciones en todos los sentidos, sus espines que constituyen el material de los electrones, y toda la carga está en el capacitor. Cuando el capacitor se comienza a descargar, genera corriente en el inductor, esa corriente en el inductor carga el material dentro del inductor y se almacena la energía en el inductor. Pero, claro, llega a un máximo, el capacitor se descarga completamente y luego el inductor comienza a circular corriente en sentido opuesto incluso, comienza a descargarse esa energía formando corrientes en el inductor, ¿eh? Y esas corrientes generadas hacen que cargue al capacitor. Entonces, entre el capacitor y el inductor se botan la pelotita a través de carga y descarga y mantienen la energía. Y como son elementos ideales, el uno se carga, el otro se descarga. El otro se comienza a cargar y el uno se comienza a descargar. Entonces, entre los dos se comienzan a pasar la pelota y se mantiene la energía. Debido a que no hay resistencia. Porque si hay resistencia, ese juego que les indico entre el capacitor y el inductor, al pasar por la resistencia, esta se come toda la energía, se calienta la resistencia y cambia la energía. O sea, de lo que era energía eléctrica se cambia a energía calórica, energía de calor, y obviamente esa interacciona con el medio ambiente y se dispersa. ¿Sí? Lo mismo en el sistema mecánico, en el modelo físico-mecánico. Ustedes tienen si ustedes cogen a la masa y le ponen en una posición fuera del equilibrio y le sueltan, el rato que le sueltan comienza el problema. Entonces el resorte, que es el que acumuló energía debido a que comprimieron al resorte, comienza a devolver esa energía, el resorte comienza a devolver la energía, y claro, lo que hace es la masa se comienza a mover, comienza a acelerarse, digamos. Y en realidad, si no hubiese el amortiguador, esta masa debería vibrar a lo largo de Y, en este caso el eje Y es horizontal, debería vibrar con una amplitud que se conserva, se mantiene siempre. En el sentido de que el resorte adquiere energía potencial y luego devuelve esa energía produciendo energía cinética en la masa. La energía cinética de la masa luego comienza a estirar, digamos, el resorte en el otro lado, y al estirarle comienza a entregarle energía al resorte en forma de energía potencial. La energía cinética se reduce hasta cero y la energía potencial es la única que queda, devolviendo esa energía potencial al sistema en forma de energía de movimiento, energía cinética, y así sucesivamente. Si el amortiguador no está,
claro, eso se queda toda la vida moviéndose con la misma amplitud. Pero si hay el amortiguador lo que va a hacer es como la resistencia. O sea, fricciona, hay un tipo de fricción que se hace en el amortiguador con el objeto de que la energía que se le entrega al amortiguador, lo que hace es dispersarle en forma de calor, ¿no? Ustedes en los automóviles tienen los amortiguadores y lo que hace el amortiguador cuando el auto cae en un hueco es calentarse, ¿sí? Se calienta. Y eso luego ese calor se disipa en el aire y ya el hueco ya no se le sintió tanto porque el amortiguador hizo todo el trabajo de evitar que se sienta el hueco en una forma exagerada y se dispersa la energía por ese lado. ¿Ok? Esos son los dos modelos físicos equivalentes. Y en nuestra ecuación en particular, si ustedes notan, el término de primera derivada no hay. Entonces, como no hay el término en la primera derivada, lo que nos queda es la segunda derivada y la no derivada. Y en efecto, ¿qué nos resulta? Resulta que digamos, la solución son senos y cosenos. ¿No es cierto? Obtenemos esta solución de senos y cosenos cuyas amplitudes son constantes y no van a cambiar nunca al pasar de X o al pasar del tiempo. Aquí X, digamos, la posición o el tiempo son un poco sinónimos, ¿no? Por el momento. Hay otros casos en donde sí se necesita dividir qué es la variable tiempo y qué es la variable posición. Pero en este caso nosotros estamos haciendo, son indistintos el tiempo y la posición. Y por lo tanto, la solución de esta es senos y cosenos. ¿Estamos? ¿Sí es claro esta parte? Señor Coliaguazo, ¿está ahí? Sí, presente. ¿Sí es claro? Sí, sí estuvo claro. Ya. Bueno. Y claro, bueno, es lo que les decía, que en esta ecuación tenemos la segunda derivada, la primera derivada no hay, y tenemos la no derivada, y en esa estructura tenemos esta situación, ¿no? Más o menos concomitante con el modelo que les estoy mencionando. Veamos ahora otro ejemplo. No vamos a avanzar totalmente a resolverlo. Tampoco es que se llega muy lejos. En la próxima clase haremos otros ejercicios un poquito más detallosos y ahí podremos ver algunas particularidades más. Pero hagamos un problema que les hace ver cómo es que deben manejar esta parte de las series y poder, digamos, obtener cosas que más o menos son sensatas, ¿no? Por ejemplo, veamos esta ecuación, y2', ejemplo, más x por y, igual a 0. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación, claro, tenemos un coeficiente que es variable, o también llamado coeficiente analítico, por eso que son ecuaciones con coeficientes analíticos. Nosotros habíamos tenido algo parecido con la ecuación de primer orden, y con lo cual, si teníamos en su forma normal, podíamos resolver inclusive cosas un poco complicadas, ¿no?
siendo de primer orden, pero esta es de segundo orden. Entonces ya no pueden aplicar el mismo procedimiento, considerar que es una ecuación en forma normal, ya no pueden hacer eso. Entonces lo que nosotros hacemos es suponer, supongo que la solución de esta ecuación es de esta forma. A con n, x a la n, con n que va de 0 a infinito. ¿Sí? Y si es de esa forma, entonces claro, y' que va a ser igual a la sumatoria de n a n, x a la n menos 1, con n que va de 1 en adelante, y y2' es igual a la sumatoria de n por n menos 1 a con n, x a la n menos 2, con n que va de 2 en adelante. ¿Sí? Por lo tanto, claro, esto siempre es igual, que si suponen que este es el tipo de solución, y reemplazan en la ecuación. Entonces, al reemplazar en la ecuación, tenemos la segunda derivada, que era esta sumatoria de n por n menos 1 a con n, x a la n menos 2, con n que va de 2 en adelante, más x por la sumatoria de a n, x a la n, con n que va de 0 en adelante, igual a 0. Bueno, ya saben qué significa el a con 0, ¿no? Que es la serie 0. Ahora, en este segundo término, en el lado izquierdo, en el miembro izquierdo, tenemos lo siguiente. Tenemos más, el AX puede, como no depende de n, X no depende de n, es como pasar a multiplicar un número a las sumas que hay ahí. Una distributividad de la X, y con lo cual tienen a con n, x a la n más 1, con n que va de 0 en adelante. Aquí en el lado izquierdo, bueno, como siempre ustedes pueden desarrollar este lado izquierdo como habíamos dicho antes, es decir, primero le llaman P, como hicimos antes, ¿no? Les voy a indicar acá. O sea, ponen P es igual a n menos 2, y obviamente el resto sale por consecuencia, y por lo tanto comienzan a desarrollar en base a eso, ¿no? Lo mismo vamos a hacer acá, la misma cosa. Aquí tenemos si P es igual a n menos 2, entonces yo lo que voy a tener es que la sumatoria me queda P más 2 por P más 1 a la P más 2, X a la P, con P que va de 0 a infinito, ¿sí? Y todo esto, bueno, es igual a 0. Entonces, con esto tenemos que las dos sumatorias parten de 0. Obviamente, la P después le voy a llamar n, para que tenga relación con el segundo término. Pero en el x a la n más 1 tengo un problema, ¿no? Entonces aquí yo tengo que poner si P es igual a n más 1, entonces la sumatoria va a ser igual a la P menos 1 por X a la P, ¿sí? Entonces, cuando esta sumatoria, cuando n vale 0, P vale 1, entonces P de 1 en adelante, ¿sí? Y en el otro lado ya le voy a poner, bueno, son las P's. A ver, acá abajo le voy a poner entonces. Entonces le voy a poner todo en función de n, ¿no? Tengo sumatoria en n, que va a 0. Solamente voy a cambiar el nombre. N más 2 por n más 1 a la n más 2, x a la n, más
sumatoria de n igual a 1 de a la n menos 1 a infinito, ¿no? X a la n. Entonces aquí, claro, tengo un término, a ver, tengo una suma que parte desde 0 y la otra suma que parte desde 1. Sí, es un problema. Pero la ventaja es que, claro, el término, digamos, el x a la n son lo mismo. Entonces, eso es una buena señal. Entonces, lo que hago es, para no hacerme mucho problema, desarrollo el primer término en la primera serie. Y por lo tanto, para n0, tengo 0 más 2, que me da 2, 0 más 1, 1, 2 por 1, a la 2, ¿sí? Porque es 0 más 2, x a la 0, que es 1, más la sumatoria con n que va de 1 en adelante, de n más 2 por n más 1, a la n más 2, x a la n más la sumatoria con n que va de 1 en adelante. Noten que las series parten desde el mismo punto, desde el mismo n. N menos 1, x a la n igual a 0. Ahora, claro, el 0 ya saben, ¿no? Es la serie 0, o sea, coeficientes ceros multiplicados por x a la n. Y por lo tanto, cuando n es 0, primero déjenme hacer esto. Esto les queda 2 a 2 más sumatoria de n más 2 por n más 1 a n más 2 más a n menos 1. Todo esto multiplicado por x a la n es igual a 0x a la n con n que va de, a ver, esta n va de 1 en adelante. Esta n va desde 0, ¿no? El lado derecho va desde 0. Y por lo tanto, para cuando n es 0, tenemos el primer término y por lo tanto tenemos que, cuando n es igual a 0, entonces tenemos que 2 a 2 es igual a 0. Cuando n es igual a 1, entonces tenemos el primer término de la serie con el 0 del otro lado. Entonces lo que tenemos es 3 por 2 a la sub 3 más a la 0, porque n es 1, menos 1 es 0, es igual a 0, que es el coeficiente en el otro lado. Cuando n es igual a 2, entonces lo que voy a tener es, bueno, pues sigamos más, son 4 por 3 a la 4, a sub 4, más a sub 1, igual a 0. Cuando n es igual a 3, entonces aquí tenemos 3 más 2, 5 por 4 a la sub 5 más a la sub 2 igual a 0. Cuando n es igual a 4, tengo 6 por 5 a la 6 más a la 3 igual a 0. Cuando n es igual a 5, son 7 por 6 a la 7 más a la 4 igual a 0.
Y así sucesivamente, ¿no? Siguen desarrollando en este modo. Y aquí, claro, y como ustedes comprenderán, bueno, el A con 2 es 0. A con 2 es 0. El A con 3 es menos A con 0 sobre 3 por 2. El A con 4 es menos A con 1 sobre 4 por 3. El A con 2 es 0. Por lo tanto, el A5 es 0. El A con 6 es igual a menos A con 3 sobre 6 por 5. Pero el A con 3 es lo de acá arriba y me da más A con 0 sobre 2 por 3 por 5 por 6. El A con 7, que es menos A con 4 sobre 7 por 6. Y A con 4 es lo que está acá arriba, por lo tanto me queda más A con 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7. El A con 8 que va a ser igual a menos A con 5. Pero perdón, el A con 5 es 0, ¿no? Este es 0 y por lo tanto A con 8 es 0. ¿Sí? Y claro, ustedes siguen con los n, siguen con los cálculos y con estas relaciones. ¿Sí? Entonces noten que tenemos de igual forma, si quieren, algo así como estos tríos. A con 0, A con 1, este otro trío, digamos 0, A con 0, A con 1, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en ciertas ocasiones ustedes pueden escribir la Y solución, tomando en cuenta todo esto, ¿no? O sea, todos estos coeficientes de aquí, en una forma sintética. ¿Qué significa sintética? Significa que ustedes podrán tener, a ver, los A con 1 y A con 0, o sea, A con 0 por el producto de unas C con N, X a la N, quizás en forma par, perdón, con N, quizás en forma par, o sea, aquí les queda 2N, 2N, en N que va de 0 a infinito, más A con 1, sumatoria de los C con 2N más 1, X a la 2N más 1 con N que va de 0 a infinito, más o menos con la misma forma que nosotros habíamos obtenido antes, ¿sí? Donde los C con N, digamos los C con C sub 2N o C sub 2N más 1, son estas expresiones que tienen aquí, ¿no? Que en ciertas ocasiones no es fácil encontrar una ley que generalice, por ejemplo, este tipo de productos, porque aquí lo que tenemos son en el denominador productos. Este rato se me ocurre, por ejemplo, veamos con estos de acá. Este de aquí, por ejemplo, puede ser 4
A con 0 sobre 6 factorial. ¿Sí? Porque 6 factorial es 6 por 5 por 4, por 3 por 2 por 1. Y con el 4 se elimina y por lo tanto da esto. Este de acá abajo, en cambio, podría ser con 5 y con 2. Ya, como ven, ya comienza a hacerse un poco medio complicado. Sobre 7 factorial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, generando este tipo de relaciones, ustedes pueden tener cosas que les puede servir para escribir en esta forma, ¿sí? Ahora, si no pueden escribir en esta forma, seguramente pueden ustedes obtener la siguiente relación, que es A con 0, ¿sí? A con 0 que multiplica a menos 1 sobre 2 por 3. A ver, esto es X, porque N es 1. Más, a ver, esperen un ratito. Más, voy a poner más o menos como está acá, que es, este es a la 1, este es a la, resulta ser, bueno, 1 sobre 2 por 3 por 5 y por 6, X a la 4. Y probablemente tendremos por acá un menos, no sé, y habrá que ver qué resulta. De lo que parece es que aquí podría ser, chuta, el coeficiente aquí no lo logro ver, pero podría ser 1 sobre 2 por 3, esto por X a la 7, ¿no? Perdón, y otros términos más, obviamente, que son infinitos, ¿no? Más un número infinito de términos, y A con 1, más A con 1 por aquí me queda menos 1 sobre 3 por 4, X al cuadrado, más 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7, X a la quinta. Y seguramente acá vendrá otro menos con otros coeficientes. A este coeficiente le voy a poner así más bien. No sé, de 1, y acá le voy a poner de 2. X a la 8. Y más otros coeficientes más, ¿sí? Entonces, como ven, ¿cuál es la idea? La idea es que si pueden representar en esta forma, mejor, porque obviamente están explicando todos cómo van, en forma sintética. Pero si no, obviamente, tienen que seguir desarrollando este cuadro, ¿sí? Siguen desarrollando el cuadro y van poniendo en modo ordenado, porque claro, tienen A con 0 y A con 1. ¿Ok? Ahora,
Claro, si ustedes ponen infinito número de términos con A con 0 e infinito número de términos con A con 1, claro, esto de aquí es exactamente una igualdad, ¿sí? Pero si ustedes dicen, no, yo no me voy a hacer mucho problema porque voy a hacer una aproximación. Y la aproximación dice que voy a eliminar todos estos términos y voy a eliminar todos estos términos. Como son series convergentes, ustedes saben que una de las propiedades quizás más importantes de la convergencia de A con n x a la n, tenemos que el A con n más 1 tiene que ser menor que A con n. ¿Sí? O sea, los coeficientes tienen que ir valiendo menos, tienen que ir siendo cada vez más bajos. Porque el x a la n, claro, el rato que pasan de x a la n a x a la n más 1, ¿sí? Esto va a crecer. O sea, al pasar de x a la n a x a la n más 1 va a crecer. Y como este va a crecer, entonces los términos tienen que ir decreciendo. Por lo tanto, el término siguiente tiene que ser más pequeño que el término anterior. Esto está al revés, digamos. X a la n más 1 va a ser mayor a x a la n. Como x a la n más 1 va a ser mayor que x a la n, entonces yo lo que espero es que, claro, los coeficientes compensen y sean cada vez más pequeños. Entonces, como los coeficientes van a ser cada vez más pequeños, entonces yo lo que supongo es que en este desarrollo que hicimos acá, los coeficientes son pequeños, son bastante pequeños, los que están tachados. Entonces, como son tachados, ya no es una igualdad, sino que se hace una aproximación. Entonces, la solución aproximada del problema es todos estos términos que tienen aquí, que son los primeros términos, y truncados. O sea, les truncan, les cortan, les eliminan al resto, que van a ser pequeños. Y la contribución no va a ser tan fundamental para cambiar demasiado a la Y solución. Sí le cambia, al eliminar cambia, pero es mínimo. Y de todas maneras tienen ya algo, ¿no? O sea, a no tener nada, al menos ya tienen algo. ¿Sí? Y en matemática, esos son los conceptos que se manejan. O sea, no es que la matemática es exacta. Sí, tiene sus conceptos de exactitud, pero esto hace que no sea exacta. Pero es una buena respuesta, es una cosa bastante coherente y bastante aproximada a la solución real. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas? Doc, Dígame. cuando le hace que P sea igual a n más 1, ¿por qué ahí la serie ya empieza desde el 1? Aquí en este de aquí me dice. Ajá. Digamos, el problema es que, claro, este exponente es n más 1, entonces eso me cambia mucho, digamos, mi perspectiva. ¿Por qué? Porque yo en el lado izquierdo, en cambio, tengo x a la p, que después le voy a llamar x a la n. Entonces, yo lo que necesito es que estos dos sean la misma base de desarrollo. Ese es mi objetivo. Entonces, por eso yo le pongo que p vale n más 1, por lo tanto, esto me queda x a la p, como está acá abajo. Y claro, ahí ya estoy medio tranquilo, aunque los índices tienen que reformularse en base a eso.
Y por lo tanto, aquí el AN le tengo que... A esta N le tengo que transformar en P, que termina siendo P-1, pero como son de conteo, no me importa mucho que los de conteo tengan estas P+1, P-1, P+2, P+3, no me interesa, porque son números enteros incluso. Entonces yo les puedo manejar tranquilamente esos números enteros sin mayor problema. Lo único que no debe suceder es que X sea elevado a una potencia negativa. O sea, eso no hay cómo, porque el rato que te elevan a una potencia negativa ya están saliendo de las series de funciones potencia y están trabajando con funciones que tienen que ver un poco con el logaritmo y esas ya son de otro tipo y tienen otra característica, son más complicadas. No trabajamos con eso. Eso es lo único que hay que cuidar. Entonces, y claro, tratar de tener una cuestión que sea coherente o sea, que sea simple, más bien dicho. O sea, coherente me refiero a simple. Entonces, por eso es que le pongo que P es n+1 para eliminar ese n+1 y luego me resulta que A termina siendo A sub P-1, que no importa, o sea, no hay ningún problema. Lo que sí es fundamental es que tengo, lo que sí es fundamental es que aquí, este de aquí es x a la n, o sea, el miembro izquierdo es una serie que tiene n x a la n y el otro también x a la n. Entonces ya estoy medio respirando tranquilo porque voy a poder sacar factor común. Es este factor común de acá, ¿no? O sea, todo esto es factor común de los dos xn, porque xn son comunes, entonces saco factor común. Y lo que me queda es este coeficiente que en el lado derecho será igual a 0. No sé si logré contestar la pregunta. Me quedo con una parte, pero digamos ahí en la serie le pone Sí. que la serie va desde de P igual a 1 hasta el infinito. Entonces, Sí. ¿pero por qué le cambia al 1? Eso es lo que me preguntó, tienes razón. Este de aquí, resulta que debe tener relación con este de acá, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es que P es igual a n+1. Ahora, P es igual a n+1, pero cuando n vale 0, entonces yo tengo 0 más 1. Entonces cuando n vale 0, P vale 1. Digamos, tengo ciertas libertades, pero no es que soy totalmente libre, ¿no? O sea, tengo restricciones y la restricción es justamente esta hipótesis que yo hago del si P es igual a n+1, n va desde 0 y por lo tanto P va desde 1. Y en eso no puedo moverme porque es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, bueno, le dejo que parta desde 1 y el otro que parte desde 0, le desarrollo el primero, este es para n igual a 0, y por lo tanto el resto de suma parte desde 1 y va en este modo. Y todos parten desde 1, con n que va desde 1, excepto este de aquí que corresponde al n igual a 0. Lo fundamental, lo que busco, es comparar el miembro izquierdo con el miembro derecho. En el miembro derecho yo voy a tener 0, x a la 0, más 0, x a la 1, más 0, x al cuadrado, y más 0, x a la n, y otros más. Entonces yo comparo estos coeficientes del lado derecho con los coeficientes del lado izquierdo. Y en particular, este 0 va comparado con este de acá. O sea, son iguales, ¿no? O sea, 2a sub 2 es igual a 0. Que es lo que hicimos aquí. Y Doc, ese 2a sub 2 no debería estar en Y solución. El A sub 2, el A sub 2 es un número más.
Pero en este caso resulta que la sub 2 es 0. O sea, eso da, ¿no? Eso me da, es un número, ¿sí? Y por lo tanto, sí está en la solución. O sea, sí existe. Solo que es 0. Eso me preguntó. Sí, ya, doc. Gracias. Ok. Lo mismo el A con 5, ¿no? El A con 5 también es 0. O sea, es un número que tenemos ahí. Ahora, noten que A con 0, como hacíamos acá, A con 0 y A con 1, a la final los van a definir, los van a encontrar por las condiciones iniciales. Entonces, el rato que encuentran A con 0 y A con 1, noten acá arriba, digamos, aquí se define un número y acá también se define otro número. Lo mismo acá se define un número y aquí se define otro número. O sea, van definiendo números. Una vez que encuentran A con 0 y A con 1, todos son números. Entonces, para cualquier n, ustedes tienen un número específico. En este caso, el A con 2, el A con 5 y el A con 8 son ceros de entrada. O sea, ya son ceros, no hay nada que hacer ahí. Los otros cambian un poco los valores, pero son números. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, por hoy quedemos ahí. Y, no sé, traten de incentivar al resto de compañeros para que asistan. El examen no va a estar fácil, ¿no? El examen va a estar un poco complicado. Sería injusto que compañeros que no vienen terminen pasando. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es que pasan? ¿Y por qué? O sea, primero, ¿por qué van a pasar y yo tengo que sufrir, estudiar, hacer tanta cosa y el resto no hacen nada y pasa? Eso no está bien. Eso no está bien por ustedes que asisten, ¿no? Y bueno, claro, también viene el asunto de ya conocimiento, que es una cosa importante. Y a mí como profesor, lo que me interesa es que, claro, conozcan un mínimo de la materia y conociendo ese mínimo ustedes puedan pasar. ¿Sí? Pero si no asisten, resulta que ese mínimo va a ser más alto. Porque así trato de eliminar, digamos, gente que no viene y que no estudia y que no hace sus responsabilidades, no realiza sus responsabilidades comparados con otros que sí lo hacen y que lo hacen muy bien. ¿Sí? Bien. Esa es mi forma de pensar. Bueno, si no hay preguntas, entonces muchas gracias, señoritas, señores. Un buen fin de semana y buen estudio, ¿no? Gracias, doc. Igualmente. Gracias, Doc.